Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Qué bueno saludarles en esta mañana. Ojalá que sea una de mucha bendición. Ayer fue un día muy lluvioso a causa del paso de Isaías por nuestras costas. Dejó mucha lluvia, muchas inundaciones. Los videos que vamos a estar viendo hoy tienen que ver justamente con esos vientos, esas lluvias acá en el área oeste, para que además de ver la belleza de estos lugares, aún en tiempo de lluvia, también puedan orar por nosotros y nuestras necesidades. Tenemos una primera lectura muy interesante tomada del profeta Jeremías. Puedes leerla en tu casa y pedir a Jesús que te hable directo al corazón. La lectura se encuentra en Jeremías 26, 1 al 9. Y tenemos el salmo responsorial tomado del salmista en el número 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor. El evangelio que tenemos hoy, que es donde queremos detenernos, lee de esta manera. Está tomado, según San Mateo, en el capítulo 13, versos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todos sus hermanos y hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros. Solemos decir, palabra de Dios, te alabamos, Señor. De hecho, dice, no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Qué interesante este evangelio, que mucho tiene que decirnos. Primero, se entiende la situación de los parientes de Jesús. No es tan fácil haber crecido con un niño común y corriente toda la vida. Y de momento ahora somos grandes y se te dice que ese amigo, primo, vecino tuyo es el Mesías. Es el profeta esperado, es el nuevo Elías, es el Emanuel de Isaías, es Dios con nosotros. No es tan fácil. Aceptar esa verdad es muy difícil. Se entiende perfectamente. Hay que abrir el corazón y aclamar a la verdadera fe. Por eso, hasta hoy día nosotros también tenemos problemas con este texto. No porque se nos haga tan difícil aceptar que Jesús es el Mesías, sino por las contradicciones y las malas interpretaciones a las que este texto ha sido sometido. Fíjense bien lo que este texto encierra para todos nosotros. Es la afirmación de que Jesús, el hijo de María y del carpintero de Nazaret, tenía, bíblicamente hablando, literalmente hablando por la Biblia, por lo menos 4 hermanos más y unas cuantas hermanas. Y eso ha traído confusión, separación incluida, y rechazo particular a la Virgen y a la fe de la iglesia verdadera. Y es un texto que usan muchísimos hermanos separados de pocos escrúpulos para robarle, arrebatarle la fe a los verdaderos católicos. ¿Qué dice el texto? Dice que Jesús era hijo del carpintero del carpintero de Nazaret. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? Hermano, espérate. Jesús no es hijo de José. La Biblia literal y categóricamente está diciendo que Jesús es el hijo del carpintero, y tú y yo sabemos que eso no es una verdad absoluta. Que Jesús no es hijo de José. Que José es el padre putativo de Jesús, el padre adoptivo por designio de Dios, porque Jesús tenía que ser llamado hijo de David, y José, descendiente de David, le añade esa categoría a Jesús, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el Evangelio comienza diciéndote, espérate, como palabra de Dios, no puedes leerme literalmente. Estoy afirmando que Jesús es el hijo del carpintero, y tú sabes que Jesús no es hijo de José.
La segunda cosa que va a añadir es que es el hijo de María, y eso sí, es una verdad absoluta. De María porque ella lo engendró en su vientre y lo parió, y de María porque nadie mejor que ella cumplió con la palabra viva de Dios. Y luego va a añadir que es hermano de Santiago, de José, de Simón y de Judas. Y que sus hermanas, no dice cuántas ni sus nombres, esas también habitan aquí entre nosotros. Todo eso en Mateo 13, 55, 56. Así como comenzó afirmando que Jesús es hijo de José sin serlo, asimismo va a decir que Jesús es hermano de Santiago, de José, de Simón y de Judas sin serlo. Y para descubrirlo hace falta poco ingenio, de hecho no mucha sabiduría ni inteligencia, pero sí un corazón abierto a la verdadera inspiración del Espíritu Santo de Dios. Inclusive se empeora cuando en el Evangelio según San Marcos 3:32 afirma que un día estaba Jesús predicando y los que estaban sentados alrededor de él le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Más confusión todavía para gente que no abre realmente su corazón a la inspiración bíblica. Los que no conocen de Biblia sacan de estos textos de proporción y anticipan unas conclusiones erróneas de que María tuvo más hijos y que por tal razón no pudo haber quedado virgen como creemos los católicos. Muchos hermanos evangélicos hablan así, al parecer no por amor a la verdad, sino simplemente para desorientar a los católicos y para que la gente sencilla abandone la fe verdadera en el Cristo de la gloria, en su iglesia y en la Virgen María, reina y madre de todo lo creado. Tenemos entonces que ver algunos puntos importantes en este texto. Hay hermanos y hermanas en el sentido bíblico. Jesús tenía hermanos y hermanas. Tú y yo lo sabemos, ellos también lo saben. Es verdad que en los evangelios se habla de los hermanos y hermanas de Jesús, pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre de Jesús o hijos de la Virgen María. Jesús en su tiempo, ¿qué hablaba? El idioma arameo, que era como un dialecto del hebreo. Y en las lenguas arameas y en las hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco. Todos los primos, hermanos, tíos, sobrinos y demás, todos se les llamaban hermanos, hijos de un mismo gueto, de un mismo linaje, de una familia, todos eran hermanos. Y para indicar estos grados de parentesco simplemente se usaba la palabra hermano o hermana. Por ejemplo, esto lo conocemos. Abraham llama hermano a su sobrino Lot en Génesis 3:8 y en Génesis 14 al 16. Labán dice hermano a su sobrino Jacob en Génesis 29:15. Es decir, en la Biblia no se usa la palabra tíos o sobrinos, sino que a todos los de una misma denominación se les llama hermanos. Ahora bien, para evitar las confusiones, la Biblia, que es sabia, usa varios modismos. Por ejemplo, si se trataba de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre. Esta era la única manera correcta de expresarse. En Mateo 16:17 se usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el papá de Simón es Jonás. En primer lugar, el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto, como hijos de María. En ningún lugar del Evangelio, en ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús como hijos de María. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús en el sentido de la carne. El Evangelio de Lucas, en este leemos que Jesús subió a Jerusalén junto con María y con José. Recuerdan eso, ¿verdad? Tenía 12 años el niño que se pierde y es hallado en el templo. Y ese relato no menciona en ningún momento que ningún hermano de Jesús los acompañara. Ningún hijo de María, ningún otro hijo de José, ningún hermano de Jesús en sentido estricto los acompañaba, dejando claro que eran una familia de 3. Jesús, José y María. Así el texto nos hace entender que Jesús es hijo único de María. Lucas 2:41-52.
Al momento de morir, Jesús confió a su madre María al apóstol Juan, hijo del Zebedeo, precisamente porque María quedaba sola, sin hijos propios y sin esposo. Para los judíos, una mujer que se quedaba sola era un signo de maldición. Por eso Jesús confía a María, a Juan, y también la confía a la iglesia. Y desde aquel momento, va a decir el Evangelio, el discípulo la recibe en su casa. Podemos concluir, la iglesia la recibe en su casa en Juan 19, 26 al 27. Y entonces, ¿quiénes son estos supuestos hermanos de Jesús? La Biblia narra 4 hermanos de Jesús en Mateo 13, 55, 56. Encontramos los nombres de 4 hermanos de Jesús por lo menos. Jesús es hermano de Santiago o Jacobo, de José, de Simón y de Judas. De estos 4 hermanos de Jesús arriba mencionados, 2 de ellos eran apóstoles. Los vamos a conocer como Santiago, el hermano del Señor, según Gálatas 1:19, es el apóstol Santiago el menor, que vamos a encontrar en Marcos 15:40. Y Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Ahora bien, la madre del apóstol Santiago el menor, la Biblia nos da su nombre, también se llama María. Y esta María, madre de Santiago y de José, estaba junto a la cruz de Jesús, según Marcos 15:40. Era hermana de María, la madre de Jesús, según Juan 19:25, tía de Jesús, y la que el evangelista va a llamar María, la de Cleofás, o sea, la esposa de Cleofás, en Juan 19:25. El papá de estos supuestos hermanos de Jesús se llama Cleofás. La mamá también se llama María, un nombre muy común y compuesto, fácilmente 2 hermanas podían llevarlo. Comparando los textos bíblicos entre sí, está claro que ni Santiago ni los otros 3 nombrados hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María y de José, sino primos de Jesús, primos hermanos, si quieres, de Jesús. ¿Cuál sería el árbol genealógico de las 2 familias? El padre más la madre. O sea, José más María es igual a Jesús. O sea, Alfeo o Cleofás más María es igual a Santiago, José, Simón y Judas. Esas son 2 familias diferentes, primos entre sí. Jesús es el hijo primogénito de la Virgen María. O sea, no podemos adjudicarle a Jesús hermanos mayores tampoco. Otros dicen que la Biblia nombra a Jesús como el primogénito, o sea, el primer hijo de María, y eso es señal de que María tuvo más hijos. Porque si hay un primero, conclusión, debe haber un segundo. Y que si era el único, debió ser el unigénito hijo de María. Suena bien y tiene cierto sentido, podemos aceptarlo. Y este hecho, que Jesús era primer hijo, no significa que la Virgen María tuviera más hijos después de él. De ninguna manera quiere decir eso el Evangelio. Y dio a luz a su primogénito, Lucas 2:7. Quiere decir que antes de nacer Jesús, la Virgen no había tenido otro hijo. Es para dejar claro que este niño es el primer hijo de María, por lo tanto era virgen antes del parto. Y esto era muy importante para los judíos, porque siendo Jesús el primogénito, o sea, el primer hijo, quedaba consagrado completamente a Dios. Éxodo 13:2. Y es que la ley del Señor mandaba que el primer hijo fuera consagrado u ofrecido totalmente a Dios. Por eso Jesús, por ser el primogénito o primer hijo, y ya desde su nacimiento quedaba ofrecido y consagrado totalmente al servicio de Dios, fue presentado en el templo de aquella manera particular. Esto y no otra cosa es lo que enseña el Evangelio al decir que Jesús fue el primer hijo de la Virgen María. En ningún caso quiere decir el primero entre otros tantos. El uso de la palabra hermano en el sentido religioso, y esto es importante también. Un día preguntó Jesús a sus discípulos: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban en torno a él, añadió: aquí está mi madre, aquí están mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 12, 49, 50.
Jesús fue el primero en utilizar la palabra hermano, no en sentido carnal, sino en sentido figurado. Jesús está reconociendo que Él es hermano de todos sus discípulos. Y así como es hermano de todos sus discípulos, también es tu hermano y mi hermano, nuestro hermano. Pero más que eso, mucho más que eso, es nuestro Salvador. ¿Qué nos falta por decir? Lo que todos sabemos y no podemos olvidar. María es la Madre de Dios y es Madre nuestra. Madre de Dios en el tiempo, no en la eternidad. No es la Madre del Dios Padre, creador de todas las cosas, ni del Dios Espíritu Santo, santificador, unificador, vivificador de la Iglesia. Pero sí es la Madre de Dios en cuanto la segunda persona del misterio de la Santísima Trinidad se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se encarnó en el tiempo, en las entrañas purísimas de la Virgen María, nació como hombre, vivió durante un tiempo determinado, murió en la cruz por la salvación de todos, subió a los cielos y nos envió al Espíritu Santo y fundó la Iglesia verdadera. María es Madre de Dios y es Madre nuestra, y el mismo Dios quiso que fuera Reina y Madre de todo lo creado. ¿Qué es lo que tenemos que apuntar y decimos siempre de María? María no es Dios, no es nuestra Salvadora, no es nuestra Redentora, no derramó su sangre en la cruz por nosotros. María no es Salvadora del mundo, pero sí ayudó en la redención y en la salvación de los hombres, prestando su vientre con aquel fiat, con aquel sí que conocimos. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Por lo tanto, a esta mujer insigne, Dios quiso formarla desde toda la eternidad sin pecado concebida, para que ella, sin pecado alguno, ni siquiera sin el pecado o el asomo del pecado original, pudiera concebir en su seno virginal al Hijo de Dios y Dios mismo, y darnos así al motivo de nuestra salvación, al pan vivo bajado del cielo, que luego podríamos comerlo también vivo en cada Eucaristía. Esta mujer, quien no es Dios, ni redentora, ni salvadora, tiene el poder de interceder por nosotros, así como en el plano humano cualquier madre de un hijo puede interceder ante ese hijo para que le conceda un favor a cualquier necesitado en el mundo. Así y con más razón, la Virgen María intercede por nosotros ante el Hijo de Dios, que es su Hijo también y su Dios, para que nos alcance gracia tras gracia. Esta mujer que fue concebida sin pecado original, sin mancha, por eso la Inmaculada, se nos presenta a nosotros como alternativa de salvación y se nos regala desde la cruz como madre de todos nosotros. Y así como el discípulo la acogió en su casa, quien le pide a Juan que acoja a María en su casa, es el mismo que le pide a la iglesia que acoja a su madre en su corazón. ¿Por qué los católicos tenemos a María en tan gran estima? Porque Jesús mismo nos lo pidió desde la cruz y no se le niega un favor, un último deseo a un condenado a muerte. Y Él nos pidió acoger a María como reina y madre de todo lo creado. Esta mujer insigne que no derramó su sangre en la cruz, sí gestó al Hijo de Dios en su vientre, sí lo llevó en sus entrañas por 9 meses, sí lo parió de una forma particular, sí lo amamantó de sus pechos, sí lo enseñó a caminar de su mano y sí lo escuchó cuando él en sus primeras palabras la llamó mamá y le llenó la vida de todo tipo de alegrías y de bendiciones espirituales y celestiales. Honramos a María Santísima, le damos el lugar que le corresponde, porque cuando uno le preguntara a María, María, ven, ¿quieres ocupar el lugar de Dios? Conocemos su respuesta: hagan todo lo que Él les diga. Yo no soy Dios, mi Hijo es el Dios verdadero. Hagan todo lo que Él les diga. Pidamos al Señor que nos dé sabiduría para colocar a María en su justo lugar,
Porque tampoco está bien que sea despreciada, maltratada, malquerida, rechazada, insultada, como suele suceder en algunas ocasiones. No le gustaría a ningún hijo del mundo ver que su madre sea tan maltratada. No le gustaría a Jesús de ninguna manera ver que su madre lo sea. Tampoco quiere que su madre sea exaltada a una categoría de Dios, eso de ninguna manera. Por eso la dejó en el lugar correcto, en el corazón de cada católico práctico, en el corazón de cada cristiano honesto que quiera salvarse, y como nivel de vida para cualquiera que quiera ser santo, porque ella es el modelo de toda santidad. Pidamos a María Santísima que nos arrope en su manto de Madre buena, que nos lleve a los pies de su Hijo Jesús y nos ofrezca en oblación para que nuestras almas se salven. Pidamos a la Reina del Cielo, quien nadie mejor que ella supo cumplir con la voluntad de Dios y exhibirse como verdadera cristiana. Hay una frase que siempre me gustó muchísimo, y ya quisiera ser yo tan cristiano como María y tan mariano como Cristo. María ocupa su lugar de primacía dentro de la iglesia. Pero solo un Dios, solo un Señor, solo un Cristo Rey, solo un mediador entre Dios y los hombres, solo uno que nos salvó a precio de sangre. Que esta lectura, lejos de confundirnos, nos lleve a la presencia del amor de Dios, al cumplimiento de su palabra, al amor a la iglesia verdadera y al amor a María Santísima como Reina y Madre de todo lo creado. Sí que podemos decir: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será de nuevo creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien, gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano, por favor, no olvides, suscríbete a nuestro canal. Si te gusta, dale like, déjanos tus sugerencias y allí escribe tus intenciones para que podamos llevarlas a la misa. Y también te pedimos que compartas este canal con todos tus amigos para que también se suscriban. Con la misma te suplico que te suscribas al canal de nuestra diócesis, Diócesis de Mayagüez, y también sigas todo lo que ahí colocamos por el bien de las almas. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La bendición de ti, de Dios sobre ti y toda tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.